En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Ya son cerca de 5 años que ha estado Juan Manuel Santos en la presidencia de la República. Para nadie es un secreto que uno de los temas prioritarios ha sido los diálogos de paz en La Habana. Sin embargo, hay otros que se han quedado ahí en la mesa y estamos hablando, por ejemplo, de la protección y el desarrollo para las comunidades menos favorecidas, específicamente de la comunidad afrocolombiana. Por eso esta noche en nuestro debate queremos analizar si durante esta administración aún permanece marcada esa discriminación hacia este segmento de la población. Primero queremos ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. Colombia es un país con más de 200 años de independencia y cuyos habitantes tienen variadas raíces gracias a su población ancestral indígena, a la europea que llegó a partir de 1492 y a la africana, que fue traída contra su voluntad en el oprobioso proceso de esclavitud de esa época. Pero sigue existiendo en nuestra sociedad un rezago cultural por parte de algunas personas al creer que una persona negra puede tener menos derechos que una mestiza, aspecto que se puede evidenciar en la falta de acceso igualitario a oportunidades de educación, trabajo o facilidades financieras. Todo esto a pesar del trabajo que ONGs y el gobierno han venido haciendo con el paso de los años. Hoy analizaremos si en la actual administración del presidente Santos el Estado sigue teniendo posturas discriminatorias para con la población afro o si se han ejecutado acciones positivas para erradicar este mal. Al final, ustedes dictarán el veredicto. Saben, hay discriminación por parte del gobierno hacia la comunidad afrocolombiana. Es el debate que tenemos esta noche. Ustedes a partir de este momento pueden ingresar a nuestra página de internet y emitir su voto, www.veredicto.tv. También recuerden que recibimos todas sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Nuestros invitados ya están listos, así que vamos a proceder a presentarlos. En la Fiscalía nos acompaña el doctor Luis Carlino Valencia, asesor de la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Doctor Valencia, gracias por acompañarnos y bienvenida. Muy buenas noches, gracias. Y en la defensa nos acompaña la doctora Claudia Mosquera, profesora asociada del Departamento de Trabajo Social e investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional. Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Claudia. Comenzamos entonces con los argumentos de la Fiscalía. Doctor Valencia tiene 4 minutos para comenzar con sus argumentos. Puede ponerse de pie, su cámara es esta. Muy buenas noches. A Claudia, a Juan de Dios, a la doctora Tatiana que me acompaña y a los compañeros y compañeras del público. Bueno, yo voy a iniciar con una frase, con la frase que utilizó el señor presidente de la República en su campaña. Él decía, hemos hecho mucho, falta mucho por hacer. El problema de la discriminación racial es un problema histórico que está impregnado en toda la sociedad colombiana, desde las estructuras de poder del Estado como desde los sectores particulares. Entonces no se va a acabar con un gobierno. Implica que muchos gobiernos adopten como política de Estado la lucha contra la discriminación racial. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero insistir en que si bien es cierto que existen problemas serios de discriminación racial, también lo es que nuestro gobierno ha avanzado en cosas importantes y que tenemos que resaltar hoy. Por ejemplo, quiero citar, digamos, los sectores de la administración en los que más hemos avanzado. Ustedes saben que nosotros en Colombia, las comunidades negras, prácticamente no poseíamos tierra. Nuestras tierras eran baldías, tierras de la nación, tierras de reserva forestal, pero no nos pertenecían a nosotros. En virtud de la ley 70, digamos, se hace una gran, para mí la verdadera reforma agraria que se ha hecho en los últimos años, y es que ya nuestras tierras pueden ser tituladas colectivamente. Esa es una de las políticas de mostrar de este gobierno. Hemos avanzado casi en la titulación de 6 millones de hectáreas, eso es muy importante. En segundo lugar es el tema de la educación. Como lo ha planteado el señor presidente de la República, solo a través de la educación podemos conseguir
equidad e igualdad de oportunidades. Y en ese sentido, ustedes saben que en desarrollo de la Ley 70 nosotros tenemos un fondo especial de créditos educativos para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que es condonable, o sea que se condona con trabajo comunitario en áreas prioritarias, digamos, para el desarrollo de nuestras comunidades. Cuando este gobierno llegó, se había invertido alrededor de 26.000 millones de pesos desde el nacimiento del fondo, que fue en 1996. A la fecha, desde el 2011 hasta hoy, se han invertido alrededor de 66.000 millones de pesos. O sea, se ha hecho una apuesta importante para el tema educativo, de apoyar a los jóvenes de escasos recursos económicos y de buen desempeño académico que están estudiando en la educación superior. Sin embargo, debo decirlo que esa política, a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo, se queda corta, porque en la convocatoria del año pasado aspiraron 16.835 jóvenes y solo se pudo beneficiar a 1.500. Luego, si bien es cierto que hemos avanzado mucho, porque se le ha inyectado un gran número de recursos, también lo es que se queda corto frente a la gran demanda. El otro tema importante, digamos, es la ley de restitución de tierras y de reparación integral a las víctimas, que es un logro de este gobierno. Hemos logrado ya algunos retornos a nuestras comunidades que han sido desplazadas por la violencia, para volver a retomar, digamos, la tenencia de su tierra que había sido despojada por efecto del conflicto armado. Nosotros sabemos que las víctimas en Colombia tienen color de piel. Los mayores muertos, desplazamientos y víctimas en el conflicto las hemos puesto nosotros como comunidades negras. Sin embargo, por eso nosotros le apostamos a la paz, por la cual se le ha jugado este gobierno, porque la única forma de consolidar el territorio, de que nuestra gente pueda retornar a generar procesos de desarrollo al interior de sus comunidades, es cuando haya realmente el desarme en virtud del proceso de paz. Otro tema importante que ha beneficiado fundamentalmente a nuestras entidades territoriales, los departamentos y municipios afros en Colombia, ha sido el tema de las regalías. Digamos, con la democratización que hizo este gobierno de las regalías, por fin le están llegando recursos importantes para inversión a los territorios afrocolombianos. Ustedes van al Pacífico, hoy en Quibdó se encuentran obras importantes, en Buenaventura, en Tumaco, en Guapi, en Timbiquí, en la costa atlántica. Doctor Valencia, tengo para usted la siguiente pregunta, la formula el asesor de comunidades negras Henry Tenorio. Si no existe discriminación, ¿por qué después de más de 20 años de haber sido sancionada la Ley 70 o Ley de Comunidades Negras, que es la columna vertebral de los derechos afro para garantizar de alguna manera el desarrollo integral y armónico de estas comunidades, el gobierno nacional no ha sido capaz de reglamentar 4 capítulos? Miren que frente al tema de la reglamentación, la Ley 70 avanzó mucho en la reglamentación en el año 95-96. Ha habido algunos inconvenientes que se han presentado, sobre todo desde el punto de vista, digamos, jurídico. Y ahí viene un problema que también debemos hacer nosotros como comunidades afrocolombianas, nuestra mea culpa. ¿En qué sentido? En que nuestra fragilidad organizativa no ha permitido que nos pongamos de acuerdo en temas fundamentales. Verbigracia, pongo un ejemplo. Ahora, por ejemplo, nosotros no pudimos, el gobierno nacional no pudo crear la comisión del plan de desarrollo que establece el artículo 57 de la Ley 70, por lo que hubo una sentencia de la Corte Constitucional, pero previo a eso había habido una sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad parcial del decreto 2248. Entonces, mientras se resolvía el tema de crear el espacio nacional de consulta previa e informada en favor de las comunidades negras que ordenó la Corte Constitucional, se nos pasó el tiempo para integrar la Comisión del Plan de Desarrollo y para haber presentado nuestra propuesta de plan de desarrollo que quedara incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, digamos, claro, el gobierno ha hecho
en cierto modo lo que le compete, pero también nosotros como comunidades tenemos que ser capaces de llegar a consensos que nos permitan actuar de manera cohesionada y que podamos tener, digamos, peso específico en las negociaciones con el gobierno nacional. Doctor Valencia, muchas gracias. Puede tomar asiento. Para contribuir con sus argumentos, vamos a invitar a su testigo a pasar al estrado. Se trata de la doctora Tatiana Mesa Hoyos, docente titular de la Universidad Javeriana, coordinadora del programa de becas Martin Luther King Jr., en conjunto con la Universidad Javeriana, la Embajada de los Estados Unidos y el Centro Colombo-Americano, comunicadora social con énfasis en editorial y multimedia. Doctora Mesa, gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Podemos comenzar con el interrogatorio, doctor Valencia. Doctora Tatiana, buenas noches. Sí. ¿Cuál cree usted que son los hechos concretos que demuestran que estamos avanzando en Colombia hacia la eliminación del racismo y la discriminación racial? Definitivamente sí considero que hoy en día en el país hay espacios para hablar de discriminación racial y creo que eso es un hecho bastante importante que antes no era tan visible. Y además existen oportunidades de estudio como el programa de becas Martin Luther King Jr. Aparte del programa de becas Martin Luther King Jr., que creo que usted coordina desde la Universidad Javeriana y que es un aporte significativo a las comunidades negras, sobre todo para estudiar programas de posgrado, tanto en Colombia como en el exterior. ¿Qué otras acciones afirmativas encuentra usted que permitan que vayamos avanzando efectivamente hacia la eliminación del racismo? Bueno, desde otros puntos de vista, tengo que seguir hablando del programa Martin Luther King Jr. Sí, claro. Porque definitivamente es un programa que ha impactado a la comunidad afro e indígena también, vale mencionarlo. Este programa se enfoca en ofrecer dos componentes, uno de inglés y otro de liderazgo, a jóvenes universitarios en Bogotá de estratos 1, 2 y 3, líderes comunitarios y con excelencia académica. Sí. Les enseñamos inglés y liderazgo, y este programa es una gran oportunidad para que estas comunidades accedan a una educación de calidad que a la vez les permite acceder a oportunidades de estudio en el extranjero. De hecho, tenemos un caso bastante particular, es Aurora Vergara Figueroa. Ella es estudiante becaria del programa Martin Luther King Jr. De Cali, de la primera generación, y ella tuvo la oportunidad a través del programa de acceder a becas al exterior en la Universidad de Massachusetts y realizar su maestría y su doctorado en sociología. Adicionalmente, fue galardonada con el premio Martin Dinsky de la Universidad de Massachusetts. Este premio se lo ha ganado Oscar Falsborda en el país. Y cabe destacar que Aurora se ganó este premio por hacer una investigación sobre raza, género y propiedad en Colombia, una etnografía histórica de las luchas de los afrocolombianos por la tenencia de la tierra. Entonces es como la educación nos ayuda a promover la diversidad en el país. Correcto. Doctora Mesa, yo tengo una pregunta para usted. Tengo un sueño con la libertad, con la igualdad. ¿Sabe quién pronunció esa frase? Ojalá no tuviera la necesidad de seguir soñándolo. Por supuesto. Martin Luther King. Han pasado muchos años desde que se pronunció esa frase y no se dan a pasos demasiado lentos este avance de la igualdad y la libertad, y todavía la comunidad afrocolombiana sigue soñando. Por un programa que estuve revisando el fin de semana, realizado por el Ministerio del Interior, donde sale la profesora Claudia Mosquera, uno entiende que la esclavización fue un proceso de 300 años. ¿Te imaginas, Claudia? Falta mucho por hacer. Todavía no podemos decir que no podemos cantar victoria.
¿sí? Falta mucho por hacer y creo que necesitamos por lo menos 300 años más. 300 años más, porque hay un informe muy triste y es de la Comisión de Derechos Humanos en el 2007, no sé si la conocen, que dice que la tasa de mortalidad en la comunidad afrocolombiana es doble, la incidencia de hambre es doble, el promedio de muertes es doble, se supera en el doble. Hay esperanza de vida de las mujeres es menor de 11 años, el mayor número de víctimas de personas desplazadas también. ¿Cuánto más hay que esperar? Claudia, considero que es un tema de educación y creo que no es un tema nada más de la comunidad afro. Creo que es un tema a nivel país, creo que es un tema a nivel mundial, es un tema en el que todos tenemos que educarnos, tenemos que conocer a África, saber cómo se vive en África, por qué estas comunidades viven donde viven, por qué viven como viven, ¿sí? Para poder entenderlos y para poder ayudarlos. De todas maneras, los esfuerzos que se hacen desde la educación poco a poco van logrando su efecto. La Fiscalía no tiene más preguntas. Comencemos entonces con el contrainterrogatorio. Doctora Mosquera. Doctora Tatiana, muchas gracias por exponernos sus puntos de vista frente a este importante programa que no es fruto del Estado colombiano, es fruto de la cooperación internacional, sobre todo de USAID. Entonces, no es una voluntad nuestra propiamente. Es más, hace parte de la solidaridad que ha creado el panafricanismo, la solidaridad entre los pueblos negros de la diáspora, hace parte de ese movimiento. Yo quisiera saber si a usted le parece que este tipo de programas como el de las becas Martin Luther King, finalmente, que son muy importantes, quiero resaltar la importancia de estos programas y la manera como han contribuido a visibilizar nuevos liderazgos académicos, políticos en el país, eso es indiscutible. Pero yo me preguntaba si estos programas también lanzan un mensaje un poco ambiguo, y es que solamente acceden a ellos los mejores de los mejores. Esa insistencia en que son programas diseñados para los mejores de un grupo subalternizado, porque se supone que el grueso no hacen parte de los mejores. ¿Usted cómo ve ese tipo de mensajes que están en el fondo de ese tipo de programas? Bueno, primero es cierto que el programa es un convenio entre la Embajada de los Estados Unidos y la Universidad Javeriana, pero el próximo viernes tendremos el primer encuentro nacional de egresados Martin Luther King y se nos ha solicitado un espacio para incluir al Ministerio del Interior, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ellos puedan compartir con la comunidad afro e indígena las redes de oportunidades que tienen para ellos en cuanto a educación, trabajo y desde lo social. Creo que una de las posibilidades es que este programa se replique con el gobierno. Pero antes de hablar de esa posibilidad, vale la pena mencionar cómo el programa sirve de multiplicador en el país. Cómo los becarios, a través de su experiencia, vienen y arman proyectos sociales en todas estas ciudades donde existe el programa, que serían Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín, Quibdó y Bogotá, si no se me escapa alguna. Pero además, no solo va a esas ciudades, también va a pueblitos recónditos, ¿sí? Por ejemplo, San Basilio de Palenque, Andagoya, Chocó o Santander de Quilichao. En ese sentido, creo que estamos apoyando al país y a la política del colombiano, ¿sí? En mejorar esta perspectiva de la discriminación. El programa se basa en promover el liderazgo, sí, y los nuevos liderazgos, pero sí hay una contradicción dentro del programa. Primero, que el Estado colombiano no invierte un peso en ese tipo de programas, entonces no entiendo cómo uno puede presentar un programa que no es financiado por Colombia como un logro de Colombia. Eso me parece una contradicción. Y lo otro, pues celebro que el programa logre irradiar beneficios
materiales, simbólicos en las poblaciones de donde salen estas personas, pero sí es importante siempre pensar en términos de números. Las estadísticas en Colombia están mostrando que el 46% de los jóvenes afrocolombianos no acceden a la universidad porque no tienen los recursos. Entonces, sí, cuando a mí me dicen que 20 personas de ese 46% pueden acceder a una beca, pues ahí hay un problema, sin que eso le quite valor a ese programa Martin Luther King. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? No, muy bien. Entonces, ha culminado aquí el segmento de la Fiscalía. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos, ustedes ya tuvieron oportunidad de conocer a nuestra defensora, la doctora Mosquera, y ella va a estar exponiéndonos sus argumentos. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Hay discriminación por parte del gobierno hacia la comunidad afrocolombiana. Es el debate que tenemos esta noche. Ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía. Llegó entonces la oportunidad para que escuchemos atentos los argumentos de la defensa. Doctora Mosquera, puede ponerse de pie y tiene 4 minutos. Bueno, muy buenas noches, queridos televidentes. Lo primero que quiero resaltar es que no es fácil hablar de los temas de racismo y de discriminación racial. Y así como lo expresó la doctora Tatiana, a mí me parece súper importante que en este país, de manera paulatina, estamos aprendiendo sobre esos temas y no nos estamos crispando frente al hecho de que si hay o no hay, a mí me parece o a mí no me parece. Entonces, ya eso de abrir la discusión y estar dispuestos a escuchar las razones de los unos y de los otros es un gran aprendizaje en este país que durante mucho tiempo se negó a tener esos temas como temas de agenda pública y como temas de discusión y de debate público de importancia. Entonces, dicho esto, yo lo que quiero resaltar es que antes de hablar de discriminación racial tendremos que hablar primero de racismo y cómo este opera y decir que el Estado colombiano, los gobiernos colombianos, las instituciones colombianas son racistas. Entonces, no vamos a decir únicamente el gobierno del doctor Juan Manuel Santos es racista, porque también podemos decir lo mismo del gobierno de Uribe, del gobierno de Pastrana, del gobierno de Samper y del gobierno de Betancourt. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cómo funciona el racismo. Sucede que cuando estas sociedades se crearon, cuando hicimos ese pacto que se llamó la República se hizo no pensando en que en ese proyecto haría parte la gente negra. ¿Y por qué no haría parte? Y estoy hablando del contingente de gente negra, el montón de gente negra que salía de procesos de esclavitud. Estas personas nunca fueron pensadas como parte de ese proyecto. Entonces, cuando el proyecto republicano se arma, fue un acuerdo de élites. Y en ese acuerdo de élites, estos que estuvieron ahí empezaron a tejer ese proyecto, a concebir sus instituciones en donde no iban a estar representados los intereses de la gente negra. Entonces, toda la sociedad está permeada por la manera como la República se construyó. Entonces, es así como hay que ver cómo se construye esto. Y no acusar a un gobierno de manera particular de estar practicando el racismo o la discriminación racial. Él hace lo mismo que hacen todos los gobiernos desde que el pacto ese de repartirse privilegios y beneficios existe. Entonces, me parece muy interesante con qué discursos otros, estos grupos que controlan el Estado se asientan en esos privilegios y en ese confort racial. Lo hacen a través de discursos como el mestizaje. No, ¿cómo así que esto es para nosotros? Esto es para todos. ¿No ves que aquí todos
todos somos mestizos, pero el discurso del mestizaje esconde que los mestizos que son valorados, que son puestos en esos espacios, son los mestizos que se parecen más a los blancos, los mestizos sociales, los mestizos que tienen mestizajes entre blancos españoles u otros e indígenas, pero no otro tipo de mestizos. Y a través de ese... Perdón, la interrumpo. ¿Cómo hacer para romper esa cadena gubernamental? Bueno, ¿cómo romper ese círculo? Lo primero que tenemos que hacer es dejar de contarnos mentiras. Bien, primero asumir que este pacto republicano generó excluidos y que esos excluidos aún están ahí y que tenemos que hacer cosas ciertas. Primero tenemos que tener instituciones fuertes que defiendan intereses de estos grupos históricamente marginados, teniendo programas que realmente vayan y ataquen las raíces históricas de la exclusión y no haciéndonos listas de mercado. Estamos haciendo esto, esto y esto y esto, pero todos esos programas en su gran mayoría no atacan la raíz de los problemas que contribuyen a que esta exclusión se perpetúe. Perfecto. Tengo para usted la siguiente pregunta, la formula la directora del programa Afrocolombia de la Radio Nacional, la doctora Andreisa Anaya. Desde hace 2 años hemos venido adelantando este proceso de visibilidad y pues de incidencia política desde los medios, y pues mi pregunta va un poco direccionada a conocer y a que expongamos un poco las acciones de liderazgo que desde los procesos organizativos se han venido realizando en las regiones como motor de empoderamiento social en políticas públicas. Ok, entonces vamos a volverla una pregunta. Digamos, yo diría, ¿qué lugar se le da a esos procesos? ¿Y qué acciones de liderazgo se han adelantado? ¿Qué acciones de liderazgo se están adelantando? Muchas. Yo lo que creo es que, mire, realmente ustedes, señores y señoras televidentes, cada vez que vean a una persona afro en la calle, en calidad de lo que sea, vendiendo frutas, como un ejecutivo, como un profesor, como un niño que se dirige a la escuela, ustedes tienen que saber que estas personas que ustedes ven ahí, todo lo que lo han obtenido, empezando por su libertad, ha sido con su trabajo. Cuando ustedes vean a la gente negra, ustedes siempre tienen que borrarse la historia que José Hilario López libertó a estas personas. Cuando la ley de abolición de la esclavización en Colombia aparece, la mayoría de la gente negra ya era libre. Había comprado su libertad por procesos de automanumisión. Entonces, cuando ustedes vean gente negra en la calle, ustedes tienen que decir, he ahí gente que representa el orgullo y la dignidad. Y eso continúa. En nuestras regiones lo que hay es procesos de liderazgo. Las personas acuden y piden que el Estado vaya a sus regiones, pero hacen muchas cosas solas y al lado del Estado, porque el Estado no responde realmente a todo lo que nuestras comunidades necesitan. Pero doctora Mosquera, la pregunta, ¿hay autovaloración por parte de esta comunidad afrocolombiana? ¿Autovaloración qué quiere decir, Claudia? Que ellos se valoran lo suficiente en esta sociedad para que muchos de ellos no lo vean menos. No, yo lo que creo es que los procesos de racismo y de discriminación racial han hecho que muchas personas se coman el cuento de que no son inteligentes, que no son bellas y que no son capaces. Eso existe, pero yo diría, eso es una minoría. La gente negra en este país tiene un orgullo colectivo muy grande y muy alto. Tanto es que estas personas negras, altivas y empoderadas no les gusta a la sociedad mestiza.
Muchísimas gracias. Vamos a invitar entonces a su testigo para que contribuya con sus argumentos. Se trata de Juan de Dios Mosquera, director nacional del Movimiento Afrocolombiano Cimarrón, sociólogo, especialista en estudios afrocolombianos, premio 1997 Internacional de Derechos Humanos de Francia. Doctor Mosquera, primero aclaramos que no son familia. No, somos del mismo esclavista. Tenemos la carimba de la familia Mosquera de Popayán. Ellos fueron los propietarios de nuestros ancestros. Ellos tienen la deuda y ellos son victimarios de la discriminación en este país. Perfecto, muchas gracias. Puede tomar asiento. Primero hágame un cuadro así rápidamente sociológico de lo que estamos hablando, de nuestro tema de hoy. Lo primero en este momento es entender que la discriminación racial y el racismo son herencias, malas herencias de la institución española de la esclavitud de las personas africanas, junto con la pobreza crítica, el atraso educativo, la marginalidad social, la violencia contra las mujeres, la desorganización social y el clientelismo o esclavitud politiquera. El doctor Valencia ha hablado un poco de lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Para usted, ¿cuáles serían los temas prioritarios de lo que hace falta? Lo primero que quiero resaltar es que en enero comenzamos el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, proclamado por la ONU, bajo el principio de reconocimiento, justicia y desarrollo. Lo segundo, para evaluar al gobierno nacional y a los gobiernos anteriores, como decía la doctora Claudia, esto es estructural, está enraizado en la sociedad colombiana. Entonces hay que evaluar el cumplimiento primero de la Constitución Nacional, cuando plantea que en Colombia no puede haber discriminación racial y que los más pobres y marginados deben recibir equidad por parte del Estado. Segundo, debemos evaluar el cumplimiento de la Ley 22 de 1981, la Convención Mundial contra la Discriminación Racial. ¿Cómo se está implementando en Colombia? Y tercero, las conclusiones y el programa de acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación de Durban, Sudáfrica. En este momento, el presidente Santos ha incumplido una promesa que hizo en la Plaza de Bolívar. En la Plaza de Bolívar, en su primer mandato, él dijo que iba a hacer aprobar una ley de igualdad de oportunidades y no discriminación racial a favor de la población afrocolombiana. Pasó el primer gobierno, ya vamos avanzado el segundo y en este momento esa ley, ese proyecto de ley sigue archivado en el Congreso de la República y no se ha consultado con las organizaciones afrocolombianas. Nos apropiamos de su tiempo, doctora Mosquera, discúlpeme, ¿alguna inquietud? Sí, quiero saber, Juan, ¿cómo ve usted el tema de las cifras estadísticas? ¿Tenemos un buen sistema estadístico para demostrarle al país que realmente las brechas que separan a las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras son bien hondas en comparación con otros grupos sociales del país? El Estado colombiano no ha querido contar de manera correcta a la población afrocolombiana. Dentro de los formatos de captura de datos de las instituciones del Estado, no se ha incorporado la variable étnico-racial afrocolombiana. Por otro lado, doctor Valencia, pero permítame que el doctor Valencia trate de respondernos esa pregunta. Sobre los sistemas estadísticos, bueno, el último censo de población y vivienda que se hizo en el país se hizo en el 2005. Efectivamente, hubo una negociación en ese momento con el gobierno nacional en torno a que la pregunta fuese bien elaborada, pero que al mismo tiempo se emprendieran unas acciones correctas, tendientes a que la gente se autoidentificara, pero más que la autoidentificación de la gente, el reconocimiento que quienes iban a aplicar
la encuesta censal estuvieran capacitados. Sin embargo, en ese momento sacaron a la persona que estaba encargada del DANE y hasta ahí llegó la cosa. Entonces no fue bien hecha. El próximo año hay censo. En este momento estamos convocando a la gente, a todas las organizaciones étnicas, territoriales, organizaciones sociales, a efectos de que nos pongamos de acuerdo. Pero allí es muy importante que el DANE escuche los desaciertos que ya se tuvieron en el censo del 2005. Las organizaciones y una mesa interétnica que existe tiene propuestas muy serias, fundamentadas en estudios empíricos, sobre cómo hacer una mejor pregunta para hacer una mejor captura del número de gente que vive en este país y sobre todo de cómo viven estas personas. Comencemos ahora con el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía. Doctor Valencia. Como yo lo planteaba la doctora Claudia y el doctor Juan de Dios Mosquera, nosotros en principio en torno al tema del racismo y la discriminación racial estamos totalmente de acuerdo y el gobierno lo reconoce. Por eso la promesa de la Ley de Igualdad de Oportunidades, que en este momento ya, doctor Juan, se reactivó y estamos haciendo unas comisiones de trabajo para sacarla adelante. Pero no nos han consultado. No nos han consultado a las organizaciones. A todas las organizaciones. Que no nos vayan a sacar una ley cualquiera. Ya la habían consultado, ya ese proyecto estaba súper hablado. Sí. Lo que había era que erradicarlo y hacer los acuerdos políticos necesarios. Doctora, en este momento se está reactivando. Pero y sí se va a desarchivar el proyecto. Todavía para, no, hay que consultarlo con todas las organizaciones porque además es un mandato constitucional. Tenemos propuestas muy serias. Pero doctor Juan, el panorama, digamos, así como usted lo plantea, es supremamente desalentador. Yo le preguntaría, bueno, ¿qué acciones destacaría usted como logros del gobierno, de este gobierno, porque es de este que estamos hablando, importantes en favor de las comunidades negras? Bueno, no debemos confundir las políticas públicas ciudadanas a favor de las poblaciones afros en el país con la lucha contra la discriminación racial. La lucha contra la discriminación racial la medimos con esas herramientas jurídicas internacionales y nacionales que tenemos. Y tenemos que tener en cuenta una cosa. El gobierno nacional no tiene en su discurso y no está aplicando el principio de la diversidad racial. No da el ejemplo en la Casa de Nariño, en los cargos diplomáticos. No da el ejemplo en los más de 800 cargos que dependen de la Presidencia de la República. La población afro de piel negra dentro de esas instituciones es casi que invisible en el país. Y eso mismo ocurre, como mal ejemplo, en los bancos. No contratan a la gente negra en los bancos. ¿Pero deben llegar por méritos o por su condición racial? Debe llegar por sus condiciones académicas, por su personalidad, por su liderazgo personal y también por la diferenciación positiva de dos personas que se presenten a una convocatoria laboral. Escojamos el principio de diversidad, de esa diversidad marginalizada y excluida. Quejas hay muchas y justificadas, pero respóndele la pregunta al señor Valencia. ¿Qué de positivo ha visto en este gobierno? No, definitivamente yo podría decir que ha habido esfuerzos y voluntad, por ejemplo, para el mejoramiento de las condiciones de participación, la creación de los espacios de participación, como el caso de la consultiva nacional, las consultivas locales, pero lo han hecho mal,
porque no se ha promovido la organización social étnica fuerte y la gente son activistas individuales que van a las reuniones a hacer lo que quieren y lo que les da la gana. Entonces, dos grandes espacios en Quibdó y aquí en Bogotá se han desaprovechado, como decía el doctor Carlino, por las comunidades, pero es porque desde el Estado tampoco se ha fortalecido el proceso organizativo. No hay apoyo a las organizaciones. ¿Qué de positivo vemos? Que en los ejercicios anteriores, si bien es cierto que hemos elaborado un documento importante, no ha quedado incluido en el plan de inversiones. ¿Qué hacer para que esta vez quede incluido en el plan de inversiones? El de meter un artículo para que construyamos un plan de desarrollo, no. El Estado colombiano funciona con un plan nacional de desarrollo que tiene un plan de inversiones programado y ahí no va a improvisarse a la comunidad afro. No van a darnos a nosotros 500.000 millones, tantos billones de pesos para la comunidad. No lo creo así. En este momento, en el Plan Nacional de Desarrollo, no se introdujo el enfoque diferenciado afrodescendiente o diferenciación positiva en todos los programas, en todos los proyectos sociales. Se debe incluir porcentajes concretos de los afrocolombianos, con indicadores de impacto, con programas concretos, que digan cómo va a atender el Estado a la población afrocolombiana. Doctor Mosquera, muchas gracias. Igualmente al doctor Valencia. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos ustedes tendrán la oportunidad de escuchar los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya han escuchado los argumentos de ambas partes. Ahora llegó el momento también para los alegatos de conclusión y comenzamos con la Fiscalía. Doctor Valencia. Gracias, Claudia. Bien, nosotros reconocemos efectivamente que en nuestro país, el problema del racismo y la discriminación racial es estructural. Y como tal, hay que combatirlo, digamos, desde todas las esferas de la sociedad. Desde la educación, que es la herramienta más importante para combatir el racismo y la discriminación racial, desde las estructuras de poder económico, Juan lo planteaba, en los bancos no se ve la fotografía negra por ningún lado, y hay que combatirlo desde el gobierno, fijando políticas públicas claras que permitan ir avanzando cada día hacia el logro de la equidad social. En segundo lugar, debo plantear que el gobierno efectivamente ha avanzado. Este gobierno ha avanzado en la implementación de algunas políticas públicas que, si bien es cierto, pueda que no sean lo suficientemente importantes en términos de eliminar el problema del racismo en Colombia, también es cierto que vamos en la dirección correcta. Y lo otro es que nosotros, como comunidad afrocolombiana, tenemos la obligatoriedad de organizarnos en serio. El día que nos organicemos en serio, el Estado en su conjunto y el gobierno lograremos avanzar mucho más rápido hacia la conquista de la equidad social y la eliminación del racismo y las formas de discriminación racial. Gracias. Continuamos con los alegatos de conclusión por parte de la defensa. Doctora Mosquera. Yo creo que en su discurso de posesión el gobierno Santos prometió una selección Colombia. Todavía no hemos visto la selección Colombia del gobierno, es decir, la selección Colombia que está jugando la Copa América tiene a varios cuadros afros muy importantes, pero nosotros no hemos visto el color de la selección Colombia del presidente Santos. Entonces, el presidente aún tiene tiempo, le hacen falta pocos años para que, por favor, en su selección Colombia, que gobierna el Estado, que administra bienes públicos, por favor, haga una verdadera selección Colombia con gente negra.
Lo otro es, el Estado tiene que garantizar que el Censo Nacional de Población del 2016 se va a hacer de la mejor forma y que va a tener un enfoque diferencial para garantizar que va a contar bien a los pueblos indígenas y a los pueblos negros. Los intereses de los pueblos negros deben verse reflejados siempre en todas las cosas que realice el Estado. Hoy se desarrolla un proceso de conversaciones en La Habana. El Estado tiene que garantizar que los intereses de los pueblos negros, de los pueblos indígenas, van a estar presentes en esos acuerdos. El Estado no puede seguir haciéndose el de la vista gorda con el sufrimiento que están causando en estos momentos la arremetida militar en los territorios negros. Eso, señor presidente, eso, señores ministros, eso se llama racismo estructural y racismo institucional. Muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más. Usted está a favor de la Fiscalía, de la Defensa. Permítanos conocer su opinión. Lo puede hacer ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos para conocer su veredicto. Hay discriminación por parte del gobierno hacia la comunidad afrocolombiana. Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Veredicto. Gana la defensa, doctora Claudia Mosquera, con un 80%. La Fiscalía, doctor Luis Carlino Valencia, obtuvo un 20%. Doctora Claudia Mosquera, usted ha asumido esta noche el papel de defensora y nuestros televidentes a través de nuestra página de internet le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? Pues estoy muy orgullosa de este país, porque eso muestra que estamos como sociedad maduros para escuchar temas que nos causan en ocasiones fastidio, en ocasiones vergüenza, en ocasiones dolor, pero que hoy podemos conversarlos de manera libre, de manera informada y estar dispuestos como sociedad a estar al lado de los intereses y de las luchas de los pueblos negros de este país. Muchas gracias, doctor Carlino, muchas gracias, doctora Tatiana, muchas gracias, doctor Juan de Dios. A los representantes, a los testigos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este debate. Yo voy a terminar con una frase de Martin Luther King, si me permiten. Hemos aprendido a volar como pájaros, hemos aprendido a nadar como peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Esperemos que eso cambie a un corto plazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes los esperamos el próximo lunes, 10:15 de la noche, cuando tendremos otro tema de actualidad para que ustedes nos den su veredicto. Feliz noche.